Bueno, buenas tardes, noches a todos. Yo soy el doctor Javier Alclas. Nosotros ahora estamos cumplimentando hoy el cuarto living de infectología, que la verdad que es uno de los temas que más me gusta dentro de la infectología, que es el paciente neutropénico febril, con la puesta al día del 2021. Para el living actual tenemos visitas muy especiales, que la verdad que me da mucho placer poder presentarlas. Primero, quería decirles que comparto la coordinación con Betiana Guideto, que es médica infectóloga, médica del Sanatorio Anchorena San Martín y médica de IPTEI. Y tenemos tres médicas que la verdad que es un orgullo tenerlas, sinceramente, ya se los dije en privado, pero igualmente no está mal decirlo también en público, que bueno, una de ellas es Claudia Salgueira, como ustedes saben, ella es la presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología actual, es miembro de la Comisión de Huésped Inmunocomprometido de SADI. También, como ustedes todos saben, Claudia trabaja mucho, entonces es staff del servicio de infectología de Sanatorio Mitre y Sanatorio Anchorena y médica de IPTEI. A Patricia Constantini, que es la jefa de Departamento de Infectología del Instituto Oncológico Ángel Rojo, de la UBA, y es miembro de la Comisión de Huésped Inmunocomprometido de SADI. Y mi amiga Alejandra Valledor, que es médica infectóloga y, por supuesto, especialista en huésped inmunocomprometido. Bueno, muchas gracias por haber venido a todos ustedes. Y bueno, ahora la idea es ver algunos casos, discutirlos y al final vamos a hacer las preguntas. Betty. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer para mí estar entre ustedes. Así que bueno, vamos a arrancar con algunos casos clínicos para discutir. A ver si vemos la presentación. Bien. Bueno, empezamos con el primer caso clínico. Es un paciente masculino de 42 años que cursa internación desde hace un mes con diagnóstico reciente de LMA en tratamiento quimioterápico, un esquema 7-3 citarabina daunorubicina en inducción. Y el paciente inicia con fiebre, más de 38 grados. En el laboratorio tiene 100 blancos, al examen físico presenta mucositis. En este contexto, entonces, se le solicitan hemocultivos al paciente y una tomografía de tórax. Arrancando con algunas preguntas para hacerle a los especialistas. Queremos saber cuál sería el esquema empírico que utilizarían en este paciente, si con hemocultivos negativos y mejoría clínica escalarían el tratamiento que indican desde el inicio, y cuánto tiempo debe tratarse con persistencia de la neutropenia. Bueno, creo que es una situación donde todos vamos a estar de acuerdo. El esquema empírico inicial depende claramente de los gérmenes que tiene cada centro. Por ejemplo, en el italiano yo tenía como esquema empírico inicial de afuera pipertazo amica y el paciente en unidad de médula meroamica y se descalaba a las 48 horas, salvo que tuviera indicación de vancomicina. En cuanto a la duración, tenemos una lucha con los hematólogos porque sabemos que el paciente, si sigue neutropénico, está febril, clínicamente divino y ya recibió 2 semanas de antibiótico, uno podría suspender el esquema antibiótico y esperar, porque está internado, a ver qué le pasa y no esperar la salida de neutropenia, que un LMA con un 7-3 es bastante intenso. Pero supongo que este paciente tenía antibióticos porque si subiría. Pero eso depende de cada esquema. Si yo lo tenía con pipertazo amica, subiría mi penem, con la amicacina, lo cultivaría. Si es el segundo esquema, vería que dio la tomografía, buscaría hongos, vería si el paciente tiene profilaxis para posaconazol, porque en ese centro hay más de 8 a 6% de hongos miceliales, o si no lo tenía y estaba con fluconazol y galactomananos. Bueno, gracias, Ale. Me pliego yo también un poco, me subo un poco a lo que comentó Alejandra. Creo que una de las primeras cosas que rescato y que charlábamos un poco también con Patricia, con Ale y con Javier, es que siempre en esta patología, siempre en el paciente neutropénico febril,
lo primero a considerar que es una emergencia médica. Ese es el gran concepto que siempre debemos llevarnos. Es una emergencia médica como lo es para el clínico el ACV o el IAM. O sea, esto implica que debemos instaurarlo, pensarlo e instaurarlo rápidamente, porque este paciente, si no le incrementamos la morbilidad, la mortalidad, y retardamos probablemente el próximo tratamiento quimioterápico, o sea, también afectamos su enfermedad de base. Entonces, creo que uno de los grandes conceptos es, más allá del esquema que uno tenga que elegir, lo prioritario que es comenzarlo prontamente. Y también analizar algunas situaciones, como dijo Alejandra recién. Si el paciente, estratificarlo, es un alto riesgo, es un bajo, en este caso es un alto riesgo, pero también saber si estuvo internado recientemente, si utilizó antibióticos, si está colonizado por un germen multiresistente o no, si está recibiendo profilaxis antifúngica también. Siempre considerar estas situaciones. Y por supuesto, el esquema antibiótico tiene que ir de la mano de la epidemiología local que tenga la institución. Para eso es muy importante tener los datos locales, saber qué estamos manejando en ese momento, siempre obviamente con un esquema que cubra lo que son pseudomonas aeruginosas, que puede ser como monoterapia o puede ser combinado dependiendo de si el paciente tenga un foco clínico, un foco abdominal, que uno elija agregarle metronidazol, o, digamos, pensando en un Clostridium también, o tenga un foco cutáneo y tenga que adicionar vancomicina u otro tipo de droga. Me parece que eso es fundamental. Así como Alejandra comentaba, nosotros como esquema empírico en un paciente que no tiene foco clínico, utilizamos una cefalosporina de cuarta, utilizamos cefepime, salvo que el paciente tenga un foco clínico, alteración, por ejemplo, neurológica, riesgo de convulsiones, deterioro de función renal, en la cual uno se plantea utilizar un mismo espectro de cobertura y utilizamos un betalactámico con inhibidor, como es la piperacilina tazobactam. Y después lo vamos adecuando según el foco. Creo que con esto básicamente es lo que comenzamos y obviamente si el paciente tiene antecedentes de colonizaciones previas, uso de antibióticos previos, eso lo tenemos muy en cuenta para el inicio del esquema empírico. Y también saber si es un primer, si es un primer esquema que vamos a estar utilizando. Lo que decía Alejandra en relación a la duración, cuesta a veces un poco más, pero los trabajos en los últimos tiempos orientan mucho más a descender, digamos, a cortar la duración. Y eso me parece que es algo muy importante porque de escalar también puede ir acompañado de la mano de acortarlo, los esquemas antibióticos y considerar si el paciente, la estabilidad clínica, por supuesto, los rescates microbiológicos, la evolución, si el paciente evoluciona con apirexia más de 72 horas, y en ese caso plantearse, aun cuando esté neutropénico, si uno debería continuarlo. Pero bueno, son todas situaciones que uno tiene que considerar. Este es el esquema que nosotros utilizamos, por eso digo, Ale recién comentaba lo que ellos utilizaban en el italiano. Este es el esquema que nosotros usamos, tanto... Nosotros nos dejamos con esto. Probablemente cada lugar lo vaya adecuando a su epidemiología local. Si quieren, redondeamos lo que fueron diciendo. ¿Se escucha? Sí, Patricia. Podemos redondear lo que fueron exponiendo las chicas, en que el esquema empírico inicial va a depender de la severidad de la presentación, la epidemiología del centro, la exposición reciente a antibióticos, la profilaxis o tratamientos previos, y por supuesto digamos, el antecedente de la colonización previa o infección previa por gérmenes multiresistentes, y también lo vamos a adecuar al foco clínico que el paciente presenta. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro, si este es el primer esquema, el paciente no está colonizado con gérmenes multiresistentes y tiene una presentación clínica con fiebre sin foco, empezaríamos con piperacilina tazobactam, ese es nuestro esquema empírico inicial como monoterapia. En cuanto a
Descalar, la segunda pregunta, ¿es posible descalar? Digamos, y hay bastante bibliografía al respecto, pero la tendencia actual, más que a descalar, es a acortar los tratamientos. Entonces, con un paciente con una fiebre de origen desconocido, que estuvo sin fiebre por 72 horas y que no tienen signos clínicos de infección, no tiene neumonía, no tiene colitis neutropénica, no tiene una mucositis severa, podemos suspender tratamiento antibiótico habiendo hecho por ahí un tratamiento corto de 7 días, o incluso hay algunos grupos que hacen tratamientos aún más cortos. Así que, digamos, el clásico era que el antibiótico se dejaba hasta que recuperaba los polimorfonucleares, después hacíamos 14 días, después fuimos bajando, y bueno, la tendencia actual es a cortar el antibiótico, y bueno, hay algunos trabajos que contestan esta pregunta, como el How Long, o bueno, otros trabajos que, digamos, orientan en este sentido. Paciente con fiebre de origen desconocido, sin documentación, afebril, estable y sin signos de infección, podemos hacer un tratamiento corto. Así que esa sería... Una cosa, Patri, yo creo que tenés que torturar al hematólogo para 7 días. En un paciente de alto riesgo hablo, ¿no? Una leucemia en inducción, reinducción, trasplante. En un sólido estoy de acuerdo, pero un oncohematológico, yo llegué hasta 2 semanas, menos no. Pero quería aclarar un punto muy importante que dijo Claudia, que es una emergencia infectológica. Y se considera emergencia infectológica cuando uno tiene que poner los antibióticos dentro de las 2 horas, como una meningitis. Si me falta sacar el labo, la tomografía, yo el antibiótico se lo tengo que poner dentro de las 2 horas. Bien. ¿Seguimos con el próximo? Bien, el próximo caso es una paciente femenina de 39 años que tiene diagnóstico de LLA, recaída, que está en tratamiento quimioterápico de 4ª línea, está recibiendo inotuzumab. Recibió tratamiento con meropen en internación previa, porque tuvo también un episodio previo de neutropenia febril, con desarrollo de hemocultivos con E. coli B, y recibe actualmente profilaxis antiviral y con Bactrim y monitoreo semanal con galactomanano. Tiene un catéter semipermanente colocado e inicia con registros febriles también mayores a 38 grados, sin foco aparente, y bueno, también está neutropénica en el laboratorio. En este caso, ¿cambiaría el tratamiento empírico en comparación al caso previo? A ver, ¿quién va primero? Una preguntita nomás. ¿Un paciente leucopénico estaba con Bactrim profilaxis? Qué interesante, ¿no? Porque normalmente no se usa, y lo que se puede hacer en alto riesgo, como es un paciente de trasplante halogénico, un paciente que recibió timo, un paciente que recibió fluda, es nebulizaciones con penta, pero realmente Bactrim le está profundizando la neutropenia. Ahora, yo no recuerdo, porque lo vi rápido, tenía una BLE y todavía no le puse, y tenía mero, y el paciente hace fiebre. Claramente había tenido tratamiento previo. Claro, claramente subiría el esquema hasta ver los cultivos. Sí, obviamente subiría el esquema hasta ver los cultivos, pero dependiendo mucho de ahí es lo que considerábamos también la epidemiología local, qué sensibilidad estamos teniendo en relación a los bacilos negativos. Me parece que eso también es sumamente importante, o sea, conocer si el paciente, si la sensibilidad local, nuestros bacilos son sensibles a colistin, a fosfomicina, a micacina, o sea, me parece que es muy importante tener en cuenta en este sentido la sensibilidad local para elegir qué antibiótico uno va a estar adicionando o qué antibiótico va a estar, o si lo va a estar realmente cambiando como esquema completo. Por eso dije, discúlpame, Patri, por eso dije que le cambiaría el esquema, porque a qué lo cambio depende un poco de la sensibilidad del centro. Pero este paciente, que es su segundo episodio febril y antecedente, también habría que hacer una tomografía de tórax, ¿no? Sí.
Yo, lo que por ahí nos pueden aclarar, si el tratamiento con carbapenem lo estaba recibiendo. Yo interpreté que lo había recibido. Lo había recibido, sí. En el pasado. Puede haber sido en el último mes, pero si no lo recibió en los últimos 7, 10 días y el paciente está clínicamente estable y no tiene colonización con multiresistentes, por ahí yo empezaría, sí, en este paciente con un carbapenem porque tiene colonización previa, ya con un germen productor de beta-lactamasa de espectro extendido. Por eso me parece que es importante la secuencia exacta de cuándo fue el tratamiento con carbapenem, cuánto duró y cuánto tiempo pasó desde que suspendió ese carbapenem o si lo está recibiendo actualmente, ¿no? En este sentido me parece que al tener un paciente con neutropenia crítica y haber recibido carbapenem, yo creo que es un muy buen candidato a ponerle un esquema antibiótico más amplio y después ahí sí, con hemocultivos negativos, escalarlo. Esto sería una opción, básicamente porque son leucemias, tienen menos de 100 neutrófilos y a uno le da un poco de cosa pensar que eventualmente el tratamiento inicial puede ser inadecuado. Así que no sé qué opinan ustedes, pero por lo menos a mí me gustaría quedarme más tranquilo hasta tener los hemocultivos y ver de qué se definen las 24 o 48 horas. ¿Qué les parece? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Javier, porque tuvo la BLE tal cual, pero uno no sabe exactamente cuánto tiempo. Le pondría un esquema más amplio, meropenem más algo más, según la epidemiología del centro. Y si son negativos, bajamos, porque no solo la neutropenia febril es una emergencia, sino que dejemos descubierta la bacteriemia es mortal, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Yo creo que depende mucho de la epidemiología del centro y también de los cultivos de vigilancia. Nosotros por lo menos hacemos hisopados de vigilancia semanales. Este paciente, por ejemplo, ya hubiera contado con varios hisopados, entonces tendríamos idea también de si está colonizado o no con un germen multiresistente y también la epidemiología del lugar, porcentaje de bacteriemias en tu centro por KPC, por pseudomonas multiresistente, eso también te condiciona la decisión, ¿no? Si estás en una unidad de leucemia, si tenés un porcentaje muy alto de KPC, pseudomonas multiresistente, bueno, sí, vas a empezar con Casabi si tenés, o un carbapenem más con histeria, lo instalás. Y creo que también, más allá de la epidemiología local, también hay que considerar la situación clínica en la cual se encuentra. O sea, la estabilidad clínica, si tiene foco o no, pero la estabilidad clínica del paciente, ¿no? Porque tal vez, qué sé yo, comenzó con un carbapenem porque utilizó alejadamente carbapenem, no tuvo más que una colonización, tenía solo la colonización, no tuvo nunca infección, y uno decidió comenzar con un carbapenem, y si ese centro decidió comenzar con un carbapenem, creo que las cosas más importantes es sostener el alerta de este paciente para hacer un rápido cambio, porque son pacientes que son muy dinámicos, o sea, lo que decían recién Javier y Alejandra, pocas horas el paciente tiene un alto riesgo de mortalidad, para tener en cuenta de que uno debe cambiarlo prontamente y no esperar el cultivo 24 horas, etc. Si uno se decidió a ponerle eso, bueno, tenga en cuenta un control muy estricto, ver la evolución y hacer un rápido cambio según lo que puede seguirle como bacilo negativo en resistencia. Si tenía un catéter colocado hace bastante tiempo, un poco contestando algunas preguntas, ¿quieren un poco aclarar ese tema de banco o alguno antiestafilocóxico? ¿Cuándo sería como el esquema, como el inicio sin documentación? ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes? La vancomicina, perdón, el estáfilo realmente no apura, el que lo mata es la humedad, no. El que lo mata es el bacilo gram negativo, o sea que si yo uso el catéter y no hace pirogenemia, si no tiene infección del túnel, del bolsillo, si no tiene lesiones en piel, la verdad que para la vancomicina esperaría, no me parece, salvo el paciente chocado, ¿no? Que no parece ser el caso. Totalmente de acuerdo, Alejandra. Sí,
Celulitis extensa puede agregar uno, inestabilidad hemodinámica y signos de infección de catéter, ¿no? Sí tomarían cultivo del catéter. Sí. Bien. Bueno, seguimos con el próximo. No, es... Bien, a las 24 horas, este paciente presenta peoría clínica, informan hemocultivos positivos con bacilo gram negativo y tiene deterioro clínico, por lo cual, ¿ustedes adicionarían antibiótico o esperarían el antibiograma? Un poco lo charlamos, pero vamos a... Le pondría otro antibiótico, si tenemos FilmArray para ver qué tipo de germen es, como hay en el hospital italiano, te avisan si el germen es KPC o no, o es BLE o no. No todos los centros obviamente lo poseen, pero sí le agregaría otro antibiótico, ponerle colistin, pero sí le agregaría, hasta ver el antibiograma. Sí, claramente si empezaste con el, suponete que se decidió ese centro por empezar con el carbapenem solo, ahí se prende la alerta en un paciente que se deterioró, si puede tener un germen factor de carbapenemasa o una pseudomonas multiresistente. Algún centro puede tener por ahí Acinetobacter, pero creo que la mayoría de los centros tienen como germen problema más carbapenemasa, algún otro tipo de tipo KPC o algún otro tipo de carbapenemasa y pseudomonas multiresistentes. Entonces, incluso si no empezó con Casabi, probablemente en este momento lo indique y probablemente le agregue otra droga para pseudomonas multiresistente, colistin o amica. A mí, por la epidemiología de mi centro, yo agregaría colistin al Casabi. Pero por ahí otro centro tiene buena sensibilidad a aminoglucósidos, que adiciona otro antibiótico. Yo siempre, cuando los chicos me cuentan los neutropénicos febriles con deterioro clínico, les hago una pregunta que en general la contestan más o menos, pero después ya ahora aprendieron, que es si había recibido transfusiones en ese momento. Porque uno le dio antibióticos, le pareció que estaba estable y después tiene deterioro clínico muy rápido. Entonces, si bien la verdad que es bastante infrecuente hoy la contaminación de los productos de la sangre, pero se puede ver. Sí. Y que siempre es bueno tenerlo presente, ver si el deterioro se relacionó con la transfusión. Me parece que es una situación a tener en cuenta. No sé qué les parece a ustedes. Sí, es poco frecuente. Yo no recuerdo en los últimos años haber tenido, pero si ocurre, incluso hay que guardar la bolsa de glóbulos rojos y cultivar también la bolsa de glóbulos, suspender la transfusión y mandar a cultivar la bolsa también. Está descrito que se puede contaminar con bacilos negativos no fermentadores, así que... Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Patri, pero también todos sabemos que cuando transfundimos plaquetas o glóbulos rojos pueden hacer fiebre, pero por una cuestión de pirexia relacionado a algo que no es tuyo, ¿no? Sí, pero me parece que también es la idea de tratar de pensarlo, digamos, o sea, tal vez por lo menos considerarlo y analizarlo y ver si puede estar relacionado o no, o sea, no es la fiebre y la pirexia común, sino es el... No, tal cual, nosotros siempre mandamos a la bolsa cultivo. Es interesante pensar, tenerlo en cuenta y pensarlo, para que uno no se le pase, me parece, porque también es importante para el paciente en eso, porque cada tanto, muy pocas veces pasa, pero cada tanto se ven realmente. Y bueno, en relación a los antibióticos, creo que mucho más que decir que lo que dijeron las chicas no hay, pero sí, obviamente uno le adiciona alguno de los esquemas de los antibióticos de acuerdo a su sensibilidad, ya sea mica, colistin o fofo o rotaracasabi. Y va a depender un poco el ajuste de lo que uno vaya rescatando en el centro. Sí, y si tuvo muchos días de carbapenem, bueno, digamos, también pensar en estenotrofomona, ahí
uno pondría tratamiento empírico con TMS, que es la otra, digamos, lo otro que uno tiene que pensar por ahí en un paciente que estaba recibiendo un carbapenem, ya, digamos, por ahí de unos cuantos días de tratamiento y sufre este deterioro, este shock, y tiene bacilos negativos en el hemocultivo. Y ahí el hematólogo nos persigue. Claro, por ahí yo le pondría... Pero por ahí pensar también en quinolonas. Exacto, tenés la opción de las quinolonas, darle Bactrim, trimetroprima, sulfametoxazol. Sí, pero a un paciente leucopénico, apareces muerta con una cabeza de caballo en la cama, te lo digo. Bueno, el próximo caso. Les voy a mostrar ahora el resultado de los hemocultivos de este paciente, que tuvo una Klebsiella productora de carbapenemasa. Voy a ir a la pregunta y después volvemos al antibiograma si quieren. La pregunta es, ¿el uso de ceftazidimia vivactam en estos pacientes lo utilizarían como monoterapia o biterapia? ¿Y qué opción podríamos utilizar si no tenemos disponible en nuestro centro ceftazidimia vivactam? Amica, tenía colistina, colistina y fosfo. Te diría que si no tenés para asociarle, digamos, o sea, si no podés usar Ceftavi, creo que preferiría utilizar colistina entre todas las opciones. Fosfomicina me parece que es algo que le va a adicionar mucho volumen, mucho sodio, por otra parte también, o sea, pensando también en otras situaciones, o sea, pensar en el germen, pero también en las toxicidades que uno adiciona y en las coberturas que da más amplia. Amica me parecería que lo agregaría como una sinergia a todo esto, en el caso que tuviese que agregarlo. Como monoterapia usaría Ceftavi, y si tuviese que adicionarlo, porque no tengo otra alternativa, bueno, utilizaría ahí en ese caso colistin en estos pacientes de pronto. Yo, la verdad, sí. Si no tenés, a veces no tenés. Tal cual. No. La verdad que yo si no tengo, usaría colistin, viendo que le puedo poner, porque si le pongo Amica, la verdad que le voy a reventar el riñón. Pero la verdad que a lo que me quería recibir... Fofo no. Tiene una SIM de 32, justo. Claro, pero sí. Lo que me quería referir es... 32. Lo que me quiero referir es, yo tengo, ponele, acá en casa, vengan a comprar ceftazidima vivactam. No lo dejaría este paciente con monoterapia, le agregaría un aminoglucósido. Las recomendaciones son biterapia para los pacientes graves y para los pacientes oncohematológicos. Sí, creo que tiene una SIM muy alta el meropenem, por ahí, como no tiene, está en el límite, por ahí si no tenés Casabi, podés ponerle 2 gramos en infusión continua de 3 horas, dejarle el meropenem, está, no sé si va a ser sinergia, está en el límite, hasta 64 le ponen algunos autores, y colistin con otra droga. Y por ahí, Patri, también uno puede hacer mero con ERTA para que el ERTA se suicide y por ahí mejore la concentración al meropenem, más 2 drogas más, obviamente. Sí, ahí le pones ERTA en infusión continua, 500 cada 6. Sí, los beta-lactámicos en neutropenia, como el paciente crítico, van siempre en infusión prolongada. Así que bueno, sí elegiría, aparte del meropenem, 2 drogas activas por antibiograma. El colistin seguro, y después hay que elegir entre la fosfomicina y el sodio y la amica. Es muy tóxico colistin con amicacina. Sí. Yo por ahí usaría más la fosfomicina, pero bueno, creo que es una elección difícil. Que depende de la experiencia que tenga cada uno combinando esas drogas. Mi experiencia con colistina amica es que es bastante, y la de ustedes también debe ser igual, es una combinación bien nefrotóxica. Entonces, la idea sería que si es KPC y uno tiene Ceftavi, no usa solo, sino la usa combinado. Una alternativa de no haber Ceftavi combinado también, buscar, digamos, o de arte, que sería colistin fofo o colistin fofo
amica y ver cuando uno controla la bacteremia, controla la sepsis y empezar a bajar, y ver de qué se trata el asunto, pero ¿es consenso eso, combinación para ustedes, con Ceftavi también? Sí. Sí, hasta que se estabilice el paciente. Perfecto, porque acá, como estaban preguntando, entonces medio enganché la pregunta. Perfecto. Y acá preguntaban también, ya que estamos con esto, la doctora Drummond preguntaba si darle colistin monoterapia. No, definitivamente. ¿Qué cosa? Colistin monoterapia. No, no le pondríamos. Acá la monoterapia no va. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Bueno, el último caso entonces es una paciente femenina de 64 años con diagnóstico de SEA de mama en tratamiento quimioterápico con doxorubicina y ciclofosfamida en adyuvante. Presenta entonces neutropenia febril, 18 grados, al día 7 del último ciclo de quimioterapia, está neutropénica al laboratorio y al examen físico tiene congestión nasal y tos productiva. La pregunta es, ¿debemos solicitarle panel viral en estos pacientes? Sí, panel viral y PCR COVID sale como con fritas, ¿no? Sale todo el combo. Digamos, en realidad, digamos, si uno tiene la disponibilidad en el centro de hacerle panel viral, es indicación y muchas guías, digamos, lo recomiendan en el paciente con síntomas de vías aéreas superiores o neumonía. La realidad es que lo que más impacta en el manejo del paciente con tumor sólido es si tiene COVID o si tiene influenza. Esos son los que más impactan porque, bueno, el COVID ya lo sabemos. O sincicial respiratorio que tiene tratamiento. Pero esta es una señora con cáncer de mama, es un cáncer de mama que está haciendo, digamos, una quimioterapia convencional para cáncer de mama. Perdón, vicios de tumores líquidos. Claro, por eso te quiero decir, no le vas a hacer tratamiento preventivo para prevenir la progresión a neumonía. Por eso digo, si uno tiene la disponibilidad, los centros oncológicos de Europa, de Estados Unidos, le hacen el panel viral a todos estos pacientes. Pero los que, digamos, incluso hay guías de la American Society of Clinical Oncology que te dicen que para tumores sólidos sí o sí le hagas influenza, obviamente hoy por hoy también le harían coronavirus, que son los que impactan en el manejo. O sea que creo que te tenés que adecuar a lo que, digamos, la disponibilidad de tu centro. Si tenés el panel viral, le harías completo y si no, por lo menos hacerle coronavirus e influenza. Me parece que lo importante también, Patri, es más allá de que en este caso es un sólido, o sea, más allá de separar si es un sólido, un oncomatológico o un trasplante, está en transmitir el concepto de que en estos pacientes hay que pensar en los virus y que pueden dar cuadros que pueden evolucionar a neumonías o cuadros severos, también dependiendo mucho de la patología. Y por eso tal vez tenemos que tener en cuenta que si el paciente fuese un trasplantado de médula o un paciente oncomatológico con una linfopenia importante, es un paciente que uno tiene que buscarle sincicial porque en algunos de estos pacientes, fundamentalmente el trasplante, es en quienes está descrito que uno tiene una droga para darle que es activa, como es la ribavirina. Y de pronto por ahí para el adeno, obviamente, salvo que sea un trasplante, pero si no, digamos, no en un paciente oncomatológico convencional, en un sólido, de pronto no tiene disponibilidad, pero no es el paciente al cual uno le va a ir a buscar. Dependiendo un poco también de lo que decías, no todo el mundo tiene disponibilidad por ahí de PCR para adenovirus, para el virus para influenza y demás, o para un rinovirus, que también puede causar neumonía en los pacientes, pero en los inmunocomprometidos, pero también va a depender un poco de la patología de base del paciente. Ahora, Claudia, una de las cosas que nosotros podemos compartir es que cuando vos buscás los virus aparecen. Sí. En realidad, sí. Digamos, es un tema. La pregunta un poco es
si a este paciente, independiente de que sea tumor sólido, le hacen tomografía computada de inicio del tórax o no. Sí, digamos, la realidad es que el estudio que tiene la mayor sensibilidad para detectar si tiene o no neumonía es la tomografía computada. La placa de tórax tiene una sensibilidad baja. Si le hiciste una placa y ya tiene infiltrado pulmonar, bueno, ya sabes que tiene neumonía, pero el estudio para descartar que tenga o no infiltrado pulmonar es la tomografía sin contraste. Digamos, no necesitas hacerle contraste, pero tiene indicación porque en el resumen ahí decía que tenía tos con movilización de secreciones y tiene indicación de tomografía. Así que... Ahora, un poco entonces para dejar claro el concepto es, con síntomas respiratorios, a pesar que sea el primer episodio de neutropenia y fiebre, le hacemos tomografía inicial. Sí, porque sí. Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de que tengamos el resultado que tiene un rinovirus, un adenovirus, ¿cuándo le daríamos el ok para nuevo esquema quimioterápico? Y en general, digamos, nos manejamos en el paciente con tumor sólido por la evolución clínica. Tiene que tener mejoría clínica digamos, del cuadro respiratorio, digamos, mejoría de los RALes si los tenía, de la curva térmica, digamos, distinto va a ser por ahí en un paciente que tiene que ir a trasplante o oncomatológico, por ahí las chicas se tienen que explayar, pero en un paciente con un tumor sólido que a veces no tenemos la PCR, pero sí tiene el cuadro viral, tenemos alta sospecha de que puede ser un adeno. El paciente, como dice Javier, vos, si uno estudia sistemáticamente a los pacientes con tanto oncomatológico con tumores sólidos o trasplante o lo que sea, va a encontrar en estos pacientes en el 30, en el 40% el virus que está circulando en la comunidad en ese momento. Así que el virus lo buscamos, va a aparecer. Nosotros nos guiamos por la mejoría clínica del cuadro para autorizarle el próximo ciclo de quimioterapia en esta paciente que tiene un tumor sólido, ¿no? Nosotros tenemos dos escenarios en el hematológico. Uno es el trasplantado de médula, que ingresa con síntomas respiratorios, se lo hisopa y se lo manda a la casa. Obviamente, si es un adenovirus, vamos a esperar 2 semanas y con el resto de los virus 1 semana, porque cualquiera de estos virus puede complicarlo. Una vez que ingresa en la unidad, obviamente vamos a vigilarlo, pero de inicio ese paciente no se trasplanta. En el hematológico, leucemia, linfoma y tal, dependemos un poquitito más de la urgencia de esa quimioterapia en la leucemia, en un linfoma. Veremos ahí qué virus, ¿sí? Tenemos una enfermedad que le va a dar una linfopenia crítica de menos de 700. Bueno, si es un adenovirus, una influenza sin lugar a dudas, o un sincicial, tendremos que charlar con el hematólogo para esperar. El resto de los virus realmente podríamos autorizarle la quimioterapia al oncohematológico. Muy bien. Bueno, y ahora en los minutitos que nos quedan les quiero mostrar algunos estudios y que charlemos de algunos temas puntuales como para redondear todo lo que fuimos hablando. A ver. Por un lado, este es un estudio que se hizo en Asia y en Europa, que me pareció interesante. Ellos lo que buscaron fue describir la práctica actual respecto al uso de antimicrobianos en neutropenia febril, y lo que hicieron fue enviar un cuestionario a distintos centros, fueron más de 50 centros, y analizar cuál era la práctica que estaban realizando respecto a antimicrobianos. En cuanto a los resultados, vieron que utilizaban profilaxis con quinolonas un 57%, Bactrim un 89%, el tratamiento empírico lo realizaban con piperacilina tazobactam el 66%, y un poco más de 10% utilizaban carbapenems. Utilizaban terapia combinada un 37%, realizaban la desescalación del tratamiento monoterapia a los 3 días un 35%, y luego de los 10 días un 19%. Adicionaban un glucopéptido cuando persistía la fiebre más de 48 horas, un 60%.
escalaba en el tratamiento cuando persistía la fiebre más de 3 a 5 días, un 71%, con hemocultivos positivos, con gérmenes sensibles y sin complicaciones, el 76% desescalaba y el 36% solamente suspendían antes de la recuperación de neutrófilos. Y cuando había fiebre sin foco, sin complicaciones, el 54% desescalaba y el un poquito, sí, 49% suspendía antes de la recuperación. Ellos lo que vieron en cuanto a las conclusiones fueron que las recomendaciones de las guías eran poco utilizadas en la práctica y que el principal problema o los principales problemas eran el uso excesivo de carbapenems, de la terapia combinada y la adición de glucopéptidos sin desescalación y discontinuación del tratamiento posterior. Bueno, queremos saber sus opiniones y les voy también a compartir unas diapositivas que me facilitó la doctora Salgueira, como para redondear esto. Sí, digamos, realmente llama la atención que a 2021, por ejemplo, sigan con el esquema de adicionar, digamos, solamente por persistencia de la fiebre, glucopéptidos o coberturas para cocos gram positivos, o adicionar más antibióticos solo por persistencia de la fiebre sin deterioro clínico, aparición de nuevos focos de infección, porque, digamos, la media de duración de la fiebre en un paciente sin foco está alrededor de 3-4 días y en un paciente con foco puede estar en una media de 5 días. Así que no hay razón para hacer todos esos cambios de adicionar antibióticos solo por persistencia de la fiebre digamos, y al contar con los resultados también llama la atención que no descalan a los pacientes que les agregaron o les pusieron esquemas combinados, lo cual redunda en sobreuso de antibióticos y es una de las razones de los problemas de multiresistencia que hay en muchos de estos centros. Así que es un problema, digamos. Yo creo que una de las cosas, no sé si es de trabajo o había otro, pero en realidad también dividía todos estos tópicos respecto a la especialidad que manejaba el paciente neutropénico. Sí. Claro, porque en realidad yo creo que el manejo del paciente neutropénico y la fiebre corresponde a los infectólogos, no porque yo lo sea. Pero creo que si eso sería claramente, vos te vas a dar cuenta que hay algunas situaciones que claramente hubieran disminuido, como se hubiera aumentado mucho más la descalación y se hubiera aumentado mucho más el acortamiento de los tiempos, etcétera, etcétera. Y se hubiera bajado a una situación ínfima el agregado de glucopéptidos sin duda. Porque acá es una cuestión de decir, bueno, tengo un paciente con estabilidad clínica, tiene persistencia de la fiebre y como bien me decía Patricia, la fiebre no es que se va a ir en lisis, va a durar un tiempo determinado. Así que me parece que la especialidad que tiene el manejo, porque no sé si era en este mismo trabajo o en otro, decía quién había hecho las guías y había un 30-40% que eran combinados y había como un 50% que eran exclusivamente de los hematólogos. Entonces me parece que por ahí pasa un poquito la cosa. No hablando mal de los hematólogos, pero cada uno maneja su especialidad. Y sí, totalmente. Esta es, una diapositiva que un poco simplifica todo lo que se estuvo diciendo, ¿no? En cuanto a la desescalación, creo que lo importante entonces sería prestar atención en dividir un poco el cuadro de neutropenia febril en complicado o no complicada, saber si los pacientes están colonizados o no por organismos multiresistentes, si tuvieron una infección previa por estos organismos multiresistentes, la resistencia que hay en el centro, cómo está el paciente clínicamente. No sé si quieren hacer algún comentario sobre esta diapositiva. Me parece que es más o menos lo que estuvimos charlando hasta ahora, pero me parece que son los puntos que no tenemos que olvidarnos
Creo que en los últimos años se le ha ido dando mucha más jerarquía a lo que es tratar de tener documentación incluso de la colonización, algo que en su momento fue discutido, si haces vigilancia o no en estos pacientes, qué lugar ocupa el tener la documentación, y me parece que eso es muy importante porque también nos va a ayudar a la elección del esquema empírico en estos pacientes, en el cual es fundamental el inicio temprano y el correcto esquema que uno elija con el cuadro clínico, ¿no? Sí. Sí, sobre todo la colonización, la que tiene un alto valor predictivo es la colonización con gérmenes productores de carbapenemasa. Paciente colonizado con KPC, por ejemplo, que va a hacer quimioterapia, entre un 15 y un 40% va a ser infección por ese germen que lo estaba colonizando. Así que es muy importante la colonización previa por ejemplo, KPC. Sí. Sí, y no solo, Patri, bueno, nosotros lo sabemos, pero no solo la colonización inicial, sino hisoparlo semanalmente, ¿no? Al paciente, porque se puede colonizar. Por ahí alguien ya lo dijo, pero... Sí, creo que lo mencioné, sí, que nosotros semanalmente al paciente que esté internado le tomamos hisopados de vigilancia. Claro. Calculo que muchas unidades cerradas lo deben hacer. Bien, y también me pareció importante destacar esto, que es una indicación, digamos, de la guía, que la administración de antibiótico intravenoso puede discontinuarse después de las 72 horas en pacientes que estén estables hemodinámicamente desde el inicio y con 48 horas de apirexia, independientemente del recuento de neutrófilos, como decían anteriormente, ¿no? Bien, bueno, y les voy a mostrar lo último. También para discutir, este es un estudio que se hizo acá en Argentina hace unos años, que bueno, ustedes han participado, así que seguramente lo conocen mejor que yo. Era un estudio donde buscaban factores de riesgo para bacteriemias por enterobacterias resistentes a carbapenemasas en pacientes con cáncer. En cuanto al objetivo, bueno, es esto que dijimos. Los resultados se analizaron 443 pacientes, 60% eran oncohematológicos, 19% eran trasplantes de células hematopoyéticas, 20% tumores sólidos y el 70% estaban neutropénicos. Voy a destacar lo importante, creo que es, bueno, los resultados del análisis multivariado, en donde las variables que tuvieron relación, digamos, con factores de riesgo para tener estas infecciones fueron el uso reciente de antibióticos por más de 7 días, que estén colonizados por microorganismos KPC, neutropenia y más de 10 días de internación hasta la bacteriemia. Como conclusión, entonces, se identificaron estos factores de riesgo que hay que tener en cuenta para el tratamiento empírico y que, debido a que la colonización es un factor de riesgo que tiene mucho peso, se sugiere la vigilancia sistemática, que era lo que ustedes estaban comentando. Les voy a mostrar el póster que también me facilitó la doctora Costantini. Si querés, Patricia, comentarnos algo de esto. Sí, es un score, no la veo a la... No, ahí la comparto. ¿Ahí se ve? Sí, chiquitito, ahí, pero ahí se ve. No, es un score de riesgo que también de los 443 pacientes, evaluando los factores de riesgo para carbapenemasa, con los que mostraron en el análisis multivariado que eran factores independientes, y teniendo en cuenta el peso de cada uno de esos factores, se construyó un score. Y lo interesante de ver es que la colonización con KPC, digamos, es lo que más peso tuvo como factor de riesgo para la bacteriemia por KPC, y después con un peso más o menos semejante, la internación de 10 días o el uso de 7 o más días de antibióticos. Y lo interesante también, aparte del número que se eligió acá, se le dio 5 puntos a la colonización y 2 puntos a cada uno de los otros 2 factores de riesgo, y con un punto de corte de 7 tenías una buena sensibilidad y especificidad.
pero un punto que me parece muy importante es que cuando no tenés ninguno de los factores de riesgo, prácticamente cero la probabilidad de tener una bacteriemia por germen productor de carbapenemasa. Así que esta información se puede utilizar, digamos, a la hora de elegir el esquema empírico inicial, que fue más o menos lo que fuimos diciendo también. La colonización previa, la utilización reciente de antibióticos y la internación previa al momento de desarrollar una bacteriemia. Claro. Así que bueno. Bien. Yo tengo dos preguntas que me han mandado. Primero, preguntaba María Paula Bernechea, era si los hisopados los hacían a pesar que el paciente no tenga fiebre, digamos, reglado cada cuánto tiempo, o si exclusivamente lo hacían en el paciente que estaba con fiebre. Nosotros por lo menos lo hacemos reglado sin, en el paciente que está internado, es más, lo hacemos en todos los pacientes del instituto. Es un instituto relativamente pequeño y incluso hay más problemas de multiresistencia en el ala donde están los pacientes quirúrgicos que en el ala donde están los pacientes oncomatológicos y con complicaciones clínicas, así que lo hacemos en la terapia intensiva, en la sala donde están los posquirúrgicos y en la sala donde están los oncomatológicos y neutropénicos, así que y lo hacemos semanalmente. Nosotros también lo hacemos de forma arreglada en los pacientes, así que independientemente, o sea, no tiene que ver con la fiebre, ¿no? Digamos, independiente que haya recibido antibióticos o no. Si el paciente tiene extensión de la internación, se hace. Semanalmente. En realidad nosotros hacíamos, sigue estando el hospital, semanalmente las unidades cerradas, bisemanal en médula y semanal en sólido. Perfecto. Claro. En un hospital polivalente, bueno, no van a hisopar a todo el hospital porque los matan el equipo de microbiología. La bacterióloga te espera, sí. Yo lo puedo hacer porque tengo... Está con el hematólogo. Claro, centro. 2 cabezas de caballo te dejan. Sí, ya tengo 2. Tenemos unos minutitos más, entonces hay una pregunta si en algún momento usaron para distinguir infeccioso como no infeccioso. Yo agregaría en bajo riesgo, si en algún momento le fue de utilidad la procalcitonina, que acá me están preguntando. Y ya que estamos y tenemos unos minutitos más, quería preguntarles a ustedes el valor del galactomannan y la adición de antifúngicos, si en algún momento les ha cambiado o en la persistencia de la fiebre, a pesar de no documentación de nada, le ponen antifúngicos empíricos. Yo creo que el galactomannan es para los centros con menos de 8% de incidencia y son esos pacientes que le pongo el fluco y le pido galactomannan. O sea, el galactomannan no sirve con más de 200 polimorfonucleares. El galactomannan no sirve si estoy con drogas activas para hongos miceliales como es anfotericina, posaconazol, briconazol. No es útil y tiene un problema. El galactomannan cuando se deriva, cuando no se hace en casa, el galactomannan sérico suele dar negativo. El problema no es el nuestro, los positivos, el hipertenso, no. Suele dar negativo. Diferente es el paciente que lo tengo con posaconazol, que es una droga activa. En ese caso voy a cambiar de familia mientras que lo estudio. Sí, no, muy importante lo que dijiste, Ale, de tenerlo en el centro, el galacto, la rapidez con que tenés el resultado. Si no, lo tenés que guardar, caso contrario, como herramienta diagnóstica ante la sospecha, y ahí lo tenés que pedir tanto en plasma como en el VAL, que ahí tiene, incluso en el VAL no pierde tanta sensibilidad en presencia de drogas activas. Con persistencia de fiebre, ¿cada cuánto le hacen tomografía y cada cuánto le hacen galacto? Es que depende del centro, porque en el italiano, por ejemplo, tienen más del 8% de hongos miceliales, con lo cual tienen posaconazol. Si el paciente hace fiebre y en la tomografía tiene
un infiltrado, aparte del diagnosticarlo, ese paciente pasa anfotericina porque tiene que cambiar de familia. En los lugares que usan galacto con fluco, tenemos el problema más grave es que lo tenemos tarde, que está degradado por la construcción, y obviamente un galacto positivo, sin lugar a dudas le pongo bori o isavuconazol. Pero, por ejemplo, lo que decía Patrick es muy importante, el galactomanano en el VAL es excelente porque sirve esteso no neutropénico y tampoco se degrada en el transporte, así que eso es un dato importante. Pero aparte tenés que tener el galacto para hacerlo en sangre, digamos, tenés que tenerlo pronto, tenés que procesarlo pronto. Y en casa. Exacto, y muchas veces es más la complicación cuando lo tenés en el límite, porque tenés que tener más de 2 determinaciones, o sea, tenés 0,5. ¿Dónde estás plantado en esto? Y de pronto estás con interferencia con drogas, entonces creo que eso acompaña también un poco, y también si el paciente está recibiendo profilaxis. Pero por ahí si tengo 0,5, el paciente no tiene lesiones pulmonares, yo no haría nada y esperaría. Le haces otro, le seguís haciendo galactomananos. Claro. Si lo tenés en tu centro y los tenés en el día o al otro día, le haces galactomananos seriados, tenés 3, 4, podés hacer más de 2 o 3 determinaciones. Y le haces determinaciones más seguidas en la semana, y le haces alguna imagen, y eso te permite ir siguiéndolo, ¿no? Sí. Había una pregunta de procalcitonina. Sí. No, los estudios de procalcitonina en adultos no son concluyentes, digamos. Vos si tenés un paciente de alto riesgo y encima tiene procalcitonina elevada, probablemente tenga un alto valor predictivo para tener bacteriemia, y creo que por ahí en los centros que la tienen disponible, si sigue en un paciente persistentemente febril, tiene procalcitonina en ascenso, eso también tiene alto valor predictivo de que pueda tener una infección fúngica invasiva. Pero para guiar la duración de tratamiento antibiótico o la suspensión, creo que no hay consenso ni puntos de corte en adultos. Así que... Acá están preguntando el tratamiento de Fusarium. ¿Cuál es la droga de elección para ustedes? El tratamiento de Fusarium tiene que ser combinado porque es impredecible la sensibilidad. En el italiano, que está recomendado, usamos anfotericina más boriconazol, pero tiene que ser tratamiento combinado. Es bueno la fusariosis porque te indica que porque tenés lesiones cutáneas, porque te da positivo en los hemocultivos. Ojo porque... los Pseudosporium también puede dar lesiones cutáneas. Creo que si uno tiene un Pseudosporium, una Leptospora, siempre hacer una TC de cerebro porque tiene mucha apetencia en el cerebro. Pero la pregunta específica del doctor o doctora es justamente hacer tratamiento combinado con anfoliposomal más boriconazol. Vuelvo a colonización, la detección. Acá están preguntando si también se hace para Staphylo aureus o no. ¿Lo hacen exclusivamente para nosotros no lo hacemos, algún centro lo hace, pero tampoco. Nosotros no buscamos ahora sistemáticamente Staphylo ni enterococo Vancouver tampoco. No, nosotros tampoco. Perfecto. No, tampoco. Betty, ¿vos tenés alguna pregunta? Yo tengo la última de mi parte. ¿Qué hacemos con las profilaxis en pacientes oncohematológicos que reciben vincristina? En realidad, en ese caso, vos no podés recibir azólicos porque aumentás la toxicidad neurológica de la vincristina, con lo cual 2 días antes y 7 días después tenés que usar no azólicos como por ejemplo anfotericina liposomal. El problema es que los esquemas para los cuales usas vincristina son muy seguidos, con lo cual normalmente siguen todo el tiempo con anfotericina, pero 2 días antes y 7 después no podés usar un azólico por la toxicidad neurológica que tiene la vincristina. La otra droga que podés usar en un paciente de alto riesgo en esa situación es una candina, una equinocandina, digamos, parenteral, claro. Profilaxis. ¿Y le hacemos galactomananos o...? Ahí si lo tenés con profilaxis, la equinocandina y la anfotericina son drogas útiles para hongos filamentosos, ¿no? Vas a estar...
Yo te digo una cosa, Patri, con anfotericina no pediría ningún marcador porque no Por está eso, indicado. estás en la situación que tenés Para una fotericina droga no te, activa no, para me un parece, filamentoso. si le pones equinocandinal, le pediría. El trabajo de Rafael Duarte demostró que claramente el pedir biomarcadores es un gasto de plata cuando estás con una droga activa. Ahora había otra cosa que teníamos que contestar que se me olvidó a la señora mayor, pero para, ¿qué era lo combinar? Ay, nena, vos preguntaste dos cosas, porque vos sos chiquita. Lo de la vincristina. Ya está. No, ya lo contestaste, Daniel. Que lo de la caspofungina, siendo una droga que no es de primera elección, por ahí sí le pediría galactobanano. Perfecto. Porque caspo no es de primera elección. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, no sé, ¿quiere agregar algo? La verdad que estuvo muy bueno. Me gustó muchísimo la mesa. Es un tema que, como decía, me encanta. Así que lo que quiero aclarar que a mi edad, los neutropénicos febriles iniciales, cuando yo era fellow, se le ponía antibióticos. Quería decir eso, porque si no ya iban a pensar ustedes que nosotros los dejamos a los pacientes bacteriémicos y que sigan. Pero bueno, no sé qué pasó con la cámara, además, mucha tecnología, pero ahora me estará dando de costado. Bueno, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a las expositores. Bueno, nos vemos el año que viene en el Living. Muchas gracias a todos los presentes, que la verdad que siempre se mantuvieron firmes y eso me encanta. Y muchas veces paso WhatsApp a médicos de interior o Paraguay y me dicen, veo los Living, la verdad eso me emociona. Así que, bueno, muchas gracias a todas y les mando un cariño grande y nos vemos el año que viene. Gracias por Bueno, gracias a vos, invitarnos. Y gracias a las compañeras. Gracias a ti también. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Un placer.